Muy buenos días para todos. Son las 9:06 de la mañana en Colombia. Vamos a empezar nuestro webinar sobre la ley de inversión social, las modificaciones que nos trae esta reforma tributaria. Muy buenos días para todos. Buenas tardes para algunos. Nos alegra que nos acompañan hoy. Muchas gracias por la asistencia. Mientras que nos van a llegar unas personas más que en este momento están haciendo login. Les doy la bienvenida. Agradezco a todos que asisten a este webinar por los diferentes canales de Holland House Colombia.
Y hoy vamos a hablar de esta reforma tributaria, ley de inversión social, que aunque posiblemente no sea tan dramático como reformas tributarias anteriores, sí trae cambios para las empresas, para las personas jurídicas. Vamos a conocer estos aspectos, estos cambios, vamos a ver qué pasa sobre el impuesto sobre la renta, vamos a hablar sobre cambios en ciertos beneficios para ciertos sectores o ciertos conceptos. Vamos a conocer hoy de la mano de PricewaterhouseCoopers mucho más acerca de estas modificaciones que nos trae. Y yo esta mañana, leyendo el periódico, conocí un dicho nuevo que no había conocido antes, seguramente ustedes sí, pero el dicho decía que ningún mar en calma hace experto a un marinero. Y yo creo que quería contar el día de hoy con Ángela Liliana Sánchez, socia del área de impuestos de PricewaterhouseCoopers, y su equipo. Yo siento un poco que es así. Nosotros en los 8 años que lleva Holland House, creo que hemos hecho 5 webinars o seminarios, la mayoría con Ángela Liliana, y el tema fue las diferentes reformas tributarias que hemos tenido. Entonces sé que hoy estamos en manos de los mejores expertos, de Ángela, de Miguel, de todo el equipo, de Javier, de Alba, de todo el equipo de PricewaterhouseCoopers. Entonces, unos comentarios antes de empezar y dar la palabra al equipo de PricewaterhouseCoopers. Uno, para ustedes posiblemente tengan preguntas sobre alguna diapositiva, sobre algún concepto. Para esto tenemos abierto tanto Q&A como el chat. Entonces, por favor, todas las preguntas o dudas que pueden tener, por favor, ahí nos van escribiendo y vamos a tratar de tratar las diferentes inquietudes que pueden existir. Y también para adelantar una pregunta que generalmente nos hacen, esta presentación la vamos a compartir. También vamos a grabar con su permiso esta sesión y también en las memorias que reciben esta tarde van a recibir la grabación y la presentación para que también les quede fácil compartirlo con colegas dentro de la empresa o de empresas cercanas a ustedes. Sin más, vamos a empezar. Me gustaría empezar dando la palabra a ti, Ángela Liliana. Aparte de ser socia de PricewaterhouseCoopers, eres miembro de nuestra junta directiva, lo cual yo agradezco muchísimo. Te doy la palabra. Tú seguramente también vas a introducir al equipo que te acompaña el día de hoy y yo te voy a estar escuchando también con mucha atención. Gracias, Ángela. Muchas gracias, Jan. Como siempre, un placer estar acá. Como lo mencionaste, definitivamente hemos estado nosotros preparando esta charla durante diferentes años y igualmente, pues este año es un año diferente y es el contexto mundial en el cual pues realmente estamos después de todo lo que ha ocurrido durante el 2020, específicamente lo que tiene que ver con la pandemia y las consecuencias en cada una de las economías de los países. Entonces, antes de empezar, que en el día de hoy pues vamos a hablar y nos vamos a concentrar en la ley de inversión social, pues voy a presentar a las personas que me van a acompañar en el día de hoy. Javier Blel es del área de procedimiento y litigios. Él nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con las amnistías. Javier es director de nuestra área de litigios y pues aquí tenemos en esta reforma pues temas muy importantes que pueden ayudar a todas las empresas. Ya nos contará Javier en detalle sobre esto. También me acompaña Alba Gómez. Alba es directora del área de consultoría tributaria, con amplia experiencia también en todos estos temas. Albita, junto con Miguel Fandiño, que es gerente también de nuestra área de consultoría tributaria, nos van a contar también diferentes aspectos. Vamos a hacer un recorrido. No sé, Miguel, si quieres ahí ya presentar o proyectar la presentación. Y pues la idea, allí tenemos como una agenda incluida. Ahorita Miguel nos describirá cómo es el recorrido por la agenda. Yo simplemente pues quiero agradecer a todos los que están presentes, invitarlos, como les mencionó Jan, a que hagan preguntas y trataremos de resolverlas lo que resulte en el chat y eso.
Ya empezando un poco a revisar esto, pues yo quería hacer una introducción planteando un poquito la discusión más allá de aterrizarla al tema colombiano, un poquito cuál es el contexto dentro de la OCDE. Como ustedes saben, Colombia pertenece a la OCDE y la OCDE es una organización que tiene o que desarrolla unos temas supremamente importantes y activos en todo lo que tiene que ver con los temas tributarios a nivel mundial. Entonces, yo quería reiterar un poco cuáles fueron esos lineamientos que la OCDE ha dado en un reporte que hizo en abril de este año. Y básicamente el primer punto, ellos tratan 5 puntos, el primero es responder a la crisis de COVID. Entonces, no podemos desconocer que todos los países a nivel mundial, en este momento, desde el punto de vista de la política fiscal, pues están respondiendo a una situación extraordinaria que ocurrió en el año 2020 y pues eso lleva a que el curso normal de las cosas que se estaban dando pues se haya transformado. Entonces, realmente aquí lo que la OCDE dice es continuemos enfocándonos en las políticas de vacunación, continuemos enfocándonos en transformación digital y ambiental, porque también son temas esenciales. Y de hecho, ellos reconocen que los países no podían hacer reformas estructurales porque este no es el momento específico donde se puede hacer la tan denominada reforma estructural que en otro foro escuchaba también que decían qué es realmente la reforma estructural de la que todo el mundo habla. Y si uno mira, pues es realmente mirar el contexto tributario de una manera integral y mirar realmente dónde están las falencias del régimen tributario. Si uno lo aterriza a Colombia, pues aquí hemos tenido análisis de la Comisión de Expertos en materia de impuestos territoriales y allí todavía no ha habido soluciones. Hemos tenido unos comentarios de la Comisión de Expertos a los beneficios fiscales y ahí hubo algunas cosas menores en esta reforma. Entonces todavía falta mucha integralidad, pero realmente hay que reconocer que a nivel mundial es una sugerencia de la OCDE que esto se haga paulatinamente, quizás a partir del próximo año y cuando ya tengamos un nuevo gobierno, pues llegue un nuevo sistema estructural tributario, porque pues eso se va a tener que confrontar en algún punto, pero quizás este no era el momento. Entonces, eso es lo primero, que estamos atravesando esta crisis de COVID-19 y lo que busca la OCDE es que los gobiernos promuevan básicamente la recuperación laboral, la recapitalización de las empresas, alinearse con los objetivos ambientales y llevar lo que tiene que ver con salud y temas sociales pues a un punto que sea razonable. Eso es lo primero que menciona la OCDE en ese informe. Lo segundo que menciona la OCDE es los desafíos tributarios de la digitalización. Este es un tema que no se toca en esta propuesta de reforma tributaria para nada, pero no hay que desconocer que las economías, ahora más con todo lo que ocurrió con la crisis a nivel mundial, pues la digitalización de los negocios es ahora más evidente. Entonces ahí está el tema de la tributación de esos negocios digitales, donde no hay un nexo físico con los países, donde finalmente se aprovecha y realmente ahí siempre va a haber una discusión sobre la fuente, la residencia, y todavía eso no se ha resuelto. Colombia solamente tiene en materia de ese tipo de asuntos normas relativas a lo que tiene que ver con el IVA para los no residentes, pero en renta aún no se ha regulado ese tema. Entonces, muchos servicios digitales todavía que son consumidos acá en Colombia y que no son renta de fuente colombiana, pues tienen una sanción en la deducibilidad del gasto, salvo cuando se trata de países contratados y realmente la cláusula de no discriminación levante esa limitación, pero en los demás casos tenemos una limitación a la deducibilidad del gasto del 15% de la renta líquida antes de computar ese gasto en esos servicios digitales. Entonces, eso es un tema que todavía está pendiente por atender. Y dentro de los temas digitales hay uno segundo, que es el tema del impuesto mínimo global. Esto es otra propuesta de la OCDE, que lo que pretende es
para poner en práctica todo lo que tiene que ver con las normas y análisis que han hecho de BEPS, lo que tiene que ver con la erosión de la base gravable en los países, mirar cómo se logra o cómo se llega a un impuesto mínimo global en aquellas jurisdicciones en que hay una ausencia de pago de impuestos porque son tarifas muy bajas o porque realmente la llevan a cero y o sea, lo que se pretende es que a nivel mundial se pague un impuesto mínimo. De todas maneras, esas tarifas, la OCDE siempre las ha planteado entre el 20 y el 15%, y ahí es donde debe uno cuestionarse la razonabilidad de un tema como el incremento de la tarifa de renta a nivel de personas jurídicas, que ya vamos a ver eso como nuestro primer punto en la exposición, del 30% que empezaba a ser nuestra tarifa el próximo año, este año es del 31%, ahora vamos al 35%, pero entonces eso se enfrenta con esas ideas de la OCDE, con esas políticas fiscales donde está el impuesto mínimo global en una tarifa del 20 al 15. Entonces ahí empiezan unas discusiones que pues Colombia tendrá que revisar. Otro punto que menciona la OCDE son los impuestos y el medio ambiente, entonces un énfasis en todo lo que tiene que ver con las emisiones de carbono, con la limitación al calentamiento global, o sea, cómo incentivar vía tributaria ese tipo de controles ambientales. Otro tema, continuar la lucha contra la evasión de impuestos. Acá vemos que tenemos un impuesto de normalización, sobre el cual también vamos a hablar, y en lo que se denomina el Multilateral Instrument, que es un acuerdo multilateral a través del cual se van a modificar los tratados que ya están vigentes para incluir o incorporar algunos ajustes que han sido reconocidos a través de BEPS. Entonces, lo que dice la OCDE es de 95 jurisdicciones, 65 ya lo han ratificado. Por ejemplo, Colombia no lo ha ratificado. Entonces, eso también debería estar en la agenda en los próximos años, donde pues Colombia realmente se comprometa también en ese tema que tiene que ver con ese Multilateral Instrument. Y por último, pues tener en cuenta que a nivel mundial, la OCDE pues siempre va a estar dando soporte a nuestros países en vía de desarrollo y logrando pues todos estos objetivos propuestos. Entonces, así las cosas, ahora sí miremos lo que tiene que ver con nuestra ley 2155, ley de inversión social, que fue expedida el 14 de septiembre de este año. Hay un artículo que es el artículo primero que tiene como la orientación y cuál es el objetivo fundamental de esta norma, y me parece que es importante resaltarlo porque aunque es una norma que simplemente trae como unas premisas generales, pues recoge de alguna manera el momento histórico que estamos viviendo. Entonces lo que dice esta norma es que su objeto es adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operen de forma articulada en materia de gasto, austeridad y eficiencia del Estado. Acá estamos frente a una reforma tributaria que pretende recaudar 15.2 billones de pesos, de los cuales más o menos el 70% corresponde al impuesto sobre la renta, pero también está basada en unas políticas de ahorro desde la perspectiva de gastos del Estado. También incluye temas de lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social. Por eso tal vez es se denomina ley de inversión social, porque realmente está fundamentada en incluir pues una serie de temas que fomenten todos esos programas sociales que ya el gobierno ha venido desarrollando, y contribuir a la reactivación económica, la generación del empleo y la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Eso es como básicamente el objeto, que corresponde, si lo vemos en alguna medida, a todo aquello que en términos generales pues está mencionando la OCDE, porque no es una circunstancia normal en la que estamos llegando a esta reforma. Por último, y antes de empezar, pues es evidente reconocer que recordemos el proyecto que se presentó antes, que fue más o menos en mayo, junio de este año, y que generó el paro, que generó las diferentes protestas, y que realmente era un proyecto que tenía otra orientación completamente diferente, de estar enfocados en lo que tenía que ver con la tributación de las personas naturales. Acá pasamos a un enfoque distinto que tiene que ver con las personas jurídicas. Entonces, con esta introducción, le cedo la palabra a Miguel. Miguel, si nos quieres contar aquí cómo es nuestra agenda y empezamos, te cedo la palabra. Gracias.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, tal como lo mencionaba Ángela, esta reforma que entramos a analizar aquí, pues tiene un contenido mucho más limitado y pretendemos abordarla de una manera práctica para que ustedes se lleven pues las mejores apreciaciones y tengan el contenido de primera mano desde una perspectiva de industrias o sectores de la economía. Tenemos medidas que son de contenido transversal, que aplican indistintamente a todo tipo de contribuyentes y están relacionadas con temas de obligaciones formales, procedimiento tributario, hay medidas extrafiscales y medidas relacionadas con el impuesto de renta. De otra parte, tenemos medidas que son de contenido específico y que inciden de manera determinada, única y exclusivamente a unos sectores de la economía. Por ejemplo, para el sector financiero tenemos los puntos adicionales en materia de impuesto de renta, en procedimiento tributario, todo lo relacionado con las obligaciones formales y el beneficiario efectivo. En economía digital o economía naranja tenemos unos temas relacionados con la renta exenta derivado de estas actividades. También tenemos medidas relacionadas con el comercio, específicamente lo que atañe a los días sin IVA. Tenemos algunas exclusiones de IVA en lo que atañe al tráfico postal y cómo entrarán a operar. Asimismo, la extensión de las medidas que están relacionadas con las actividades de hotelería y turismo en cuanto a la exención del impuesto sobre las ventas, que esto ya eran medidas que estaban incorporadas a raíz de normas decretadas por la emergencia económica. Hay una norma específica en función de las concesiones y asociaciones público-privadas, la cual corrige una deficiencia y lo adapta, digamos, a la estructura de estos esquemas de negocio para evitar la doble imposición. Y hay medidas relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, específicamente en lo que incide en el régimen simple de tributación y el impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo. Este, a grandes rasgos, es, digamos, el panorama que vamos a abordar en esta charla, para lo cual le doy la palabra a Alba Lucía Gómez, quien nos va a empezar conversando sobre las medidas relacionadas con el impuesto sobre la renta. Entonces, adelante, Alba Lucía. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación a esta charla. Si quieres ponerla, por favor, en modo presentación, Miguel, que ahí se minimizó. Listo, perfecto. Avancemos, gracias. Entonces, bueno, el primer cambio, digamos, y como lo mencionaba Ángela hace un momento, una de las fuentes principales de recaudo de esta reforma tributaria proviene de las modificaciones del impuesto sobre la renta. Recordemos que cuando se presentó el primer proyecto de ley, que posteriormente fue retirado y pues vino acompañado con la renuncia del ministro Carrasquilla, en su momento tenía como principal fuente de recaudo la tributación de las personas naturales y la reestructuración del impuesto sobre las ventas, digamos, un poco siguiendo las recomendaciones iniciales que había dado la comisión de expertos. Ya dada el contexto económico que también ya explicó Ángela, ya esta segunda reforma, o más bien el segundo proyecto de ley que se presentó y que finalmente se convirtió en la ley 2155, ya tiene una expectativa de recaudo menor, y adicionalmente las fuentes de recaudo, digamos, que apelan a la solidaridad del tejido empresarial más que las personas naturales. No vamos a ver modificaciones en la tributación de las personas naturales en esta ley. Entonces, digamos, aquí el objetivo es lograr un recaudo a través de dos medidas principalmente: el incremento del impuesto en la tarifa de renta y la derogatoria relativa al posible descuento del 100% del impuesto de industria y comercio en el impuesto sobre la renta. Entonces, veamos cada uno de ellos. Lo primero es el incremento de tarifa. Recordemos que con la reforma tributaria que venía de la ley 1943 del 2018, se había tenido como objetivo hacer un desmonte progresivo de la tarifa del impuesto sobre la renta hasta llegar al 30% en el año 2022. Esta reforma lo que hace es incrementar la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas a partir del 2022 al 35%. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Lo primero es el impuesto diferido. Va a tener, digamos, o ya ha tenido para algunos sectores un impacto en el impuesto diferido porque, pues en los estados financieros del 31 de diciembre del 2020, el impuesto diferido fue calculado y reconocido utilizando las tarifas del impuesto contempladas en la legislación fiscal vigente, la cual pues se esperaba, como les decía, que era 30% a partir del 2022. Para quienes aplican la tarifa general, porque en este artículo 240 es importante también resaltar que existen varias tarifas que se respetaron, las tarifas especiales para determinados sectores, por ejemplo, zona franca, las rentas hoteleras, las mega inversiones, por ejemplo, las rentas exentas de los hoteles se respetaron. Realmente la única modificación es en cuanto a la tarifa general del impuesto sobre la renta. Entonces, como les decía, para quienes aplicaron esa tarifa general, pues el impuesto diferido pues fue determinado en el 30% para diferencias que se revertían a partir del 2022. Pero entonces, en los estados financieros de propósito general de 31 de diciembre de 2021 y los que se preparen con corte intermedio, pues que ya se están preparando actualmente, pues se va a ver reflejado el activo y el pasivo por impuesto diferido, pues el incremento del 35% de la tarifa del impuesto sobre la renta. Y ese impacto va a surgir o bien por las diferencias temporarias entre lo contable y lo fiscal, deducibles o imponibles, que se causen en este lapso que nos queda para que se termine 2021, o el reajuste de las diferencias temporarias que ya se tenían calculada, digamos, de tiempo atrás. Entonces, ese es un impacto bien importante para tener en cuenta. Otra cosa es, recordemos también que esta tarifa del impuesto sobre la renta no solamente está, digamos, estipulada para efectos de la liquidación del impuesto, sino el estatuto tributario hace remisión a la tarifa general del impuesto sobre la renta para otros casos. Por ejemplo, pagos al exterior. Los pagos o bonos en cuenta por concepto de administración y dirección están establecidos en el artículo 408, como les cuento, del estatuto tributario, actualmente a una tarifa del 33%. En su oportunidad, digamos que se interpretó que esa tarifa debía entenderse actualizada a la tarifa general del impuesto sobre la renta, y esto fue confirmado por la DIAN mediante su doctrina, con lo cual los pagos al exterior habían estado al exterior por concepto de servicios de administración y dirección, habían estado sometidos a la tarifa del 31% para el 2021. Ahora, cuando se empiezan a hacer pagos o bonos en cuenta a partir del 2022, pues la tarifa será 35%. Lo propio ocurrirá con los pagos o bonos en cuenta realizados a favor de jurisdicciones de baja o nula imposición, y esto también tendrá impacto en el impuesto a los dividendos. Respecto a este punto, recordemos que la norma me establece una tarifa de impuesto a los dividendos a no residentes, por lo menos del 10% en el primer inciso, pero esa tarifa aplica para las utilidades que provengan, o más bien los dividendos que provengan de utilidades que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad que los distribuye. Para aquellos dividendos que provengan de utilidades que no han pagado impuestos, pues hay una tarifa combinada en la que se tiene que tener en cuenta el impuesto general, la tarifa de impuesto sobre la renta general, y la del 10%, esa tarifa combinada termina siendo 41,5, pues a partir del 2022. Esto digamos, sería las modificaciones en cuanto a la tarifa del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasó con el impuesto de industria y comercio? De nuevo, como lo mencionaba Ángela, esta no es una reforma estructural, sino una reforma, digamos, más orientada al recaudo. Entonces, mediante esta reforma no se aclararon temas tan debatidos en materia del descuento de impuestos sobre la renta, sobre, por ejemplo, si se puede tomar como descuento solamente el pagado, o para los contribuyentes que lleven contabilidad del devengados, que si se puede tomar simultáneamente el 50 del descuento y el 50 de la deducción, etcétera. Todas estas discusiones que tuvimos desde que apareció este descuento, pues no se solucionan acá. Acá lo que se hace es, en el artículo de derogatorias, se incluye una derogatoria a uno de los parágrafos del artículo 115 del Estatuto Tributario, en el cual se decía que a partir del año 2022 el descuento tributario de ICA iba a ser del 100%.
con lo cual pues se mantendría en el 50% el descuento de industria y comercio pues a partir del 2022. Respecto de estos dos puntos, allí está como punto cuarto, pero quiero mencionarlo de una vez. Se dice también en el artículo de vigencias y derogatorias que si transcurridos 5 años a partir de la entrada en vigencia de estas dos modificaciones, incremento de tarifa y descuento de ICA, pues se va a facultar al gobierno nacional para evaluar los resultados de estas modificaciones y determinar su continuidad. Aquí, digamos, nos preguntábamos internamente si esto debería tener impactos en el impuesto diferido. Creemos que no. Realmente el gobierno tiene la iniciativa legislativa para proponer reformas tributarias. No necesitaba, digamos, de esta facultad que se le da a través de esta ley 2155. Tampoco se podría interpretar que lo va a evaluar y lo va a determinar mediante decreto reglamentario, porque la facultad legislativa se encuentra radicada exclusivamente pues en cabeza del Congreso. Entonces pues esta norma es digamos que bien digamos que la aplicación de la norma no la vemos mucho en la práctica, ¿no? Sin embargo, allí está. Es una facultad, además, que no va a quedar radicada pues, en cabeza del gobierno actual, sino dependerá de la voluntad política del siguiente gobierno. Entonces, solamente para llamar la atención respecto de este punto. Lo siguiente es el tema de las obras por impuestos. Solamente para recordar, este es un mecanismo alternativo de pago del impuesto sobre la renta, a partir del cual, digamos que se le permite a los contribuyentes que cumplan con determinadas características pagar el impuesto sobre la renta a través de la realización de obras civiles en determinados municipios que se denominaron las ZOMAC, que son las zonas afectadas por el conflicto armado. Aquí la modificación está orientada en ampliar el rango de estas posibles zonas en las que se pueden realizar estas obras civiles. No solamente ahora van a ser las ZOMAC, sino además zonas que tengan altos índices de pobreza, que carezcan de infraestructura para la provisión de servicios públicos, que estén localizadas en zonas no interconectadas y que sean áreas de economía, de desarrollo de economía naranja. Entonces, si quieres, continuemos para el siguiente slide. Miguel, por favor, gracias. Esta es una modificación exclusivamente para el sector financiero, como lo mencionaba Miguel Ángel. Este es un punto exclusivo para este sector en materia del impuesto sobre la renta y es la obligación de liquidar 3 puntos adicionales al impuesto sobre la renta hasta el año 2025, con lo cual pues la tarifa de estas instituciones quedaría en 38%. Esto solamente aplica si tienen una renta líquida superior a 120.000 VTs. Este impuesto, estos, digamos, puntos adicionales tienen que ser liquidados a través de un anticipo durante los 4 periodos gravables. Aquí sobre este punto, solamente para llamar la atención de que esto no es un tema nuevo, se trató de introducir estos puntos adicionales con la ley 1943, pero pues como todos sabemos, esta ley fue declarada inexequible y por vicios de forma posteriormente fue introducida esta modificación de nuevo en la ley 2010 de 2019 y allí fue cuando la Corte Constitucional analizó la exequibilidad de estos puntos adicionales. Y digamos, para hacer, digamos, la historia corta, pero me parece importante resaltarlo, allí la Corte Constitucional digamos que analizó una demanda en la que se decía que estos puntos adicionales a un sector específico violaba varios principios establecidos en la Constitución Nacional, como lo son el principio de igualdad, porque se impone solamente a un sector específico, y el principio de generalidad, que debe gobernar a todos los impuestos. Digamos, desde el punto de vista del demandante, no existía una razón para que solamente se grabara este sector de la economía y pues no se estaba, digamos, consultando la capacidad contributiva de los contribuyentes de este sector. La Corte Constitucional lo que hizo en su oportunidad fue declarar constitucional esa norma, por lo cual digamos que es difícil que
se vaya a caer esta, porque pues ya se hizo el análisis con la reforma pasada, y la Corte lo que dijo es, mira, esto no viola el principio de progresividad, porque solamente están grabadas las entidades del sector financiero que superen las 120.000 VTs, y analizó la progresividad no desde el punto de vista de la capacidad contributiva, digamos, desde la capacidad de generar utilidades de los distintos sectores de la economía, sino desde la tasa efectiva de tributación. Y esto, digamos, que se ha criticado en el medio, digamos, bancario, porque los datos que se utilizaron en su momento para determinar la tasa efectiva de tributación para estas entidades, digamos que no eran del todo precisos, y adicionalmente incluyeron en el mismo grupo a las entidades aseguradoras que tienen unas características y unas exenciones muy particulares. Esto como antecedente se declaró constitucional esta norma, digamos, los 3 puntos también o los puntos adicionales que se establecieron en la reforma pasada, hoy vuelven otra vez a aparecer. Se echa de menos en la sentencia de la Corte Constitucional el análisis del principio de generalidad, solamente analizó el tema de la capacidad contributiva y no desde el punto de vista general, sino solamente tasa de tributación efectiva. Perdón, entonces, pues allí está el antecedente para que ustedes lo sepan. Otro punto importante para llamar la atención desde el punto de vista del sector financiero son las modificaciones realizadas en materia de beneficiario efectivo. Digamos que esto, las modificaciones las va a explicar Javier más adelante cuando hablemos de temas de procedimiento, pero rápidamente y para ver la incidencia en el sector financiero, ¿para qué sirve esto de beneficiario efectivo? Que es un concepto que pues ya estaba en la legislación tributaria, lo que pasa es que tenía varias definiciones en varias normas, pues básicamente este tema del beneficiario efectivo tiene implicaciones desde varios puntos de vista. Lo primero, para tema de intercambio de información, Colombia está obligada a intercambiar información, y esta obligación venía ya tiempo atrás, desde que surgió el Foro Global de Transparencia, el tema de los paraísos fiscales, pues ya Colombia debe compartir información respecto de los beneficiarios efectivos, pues para la atribución de renta, pues de esos beneficiarios efectivos o finales. Es una norma también antiabuso, para asignar los ingresos a quien realmente, digamos, debería percibirlo en determinadas circunstancias, pero adicionalmente incide en normas de diferimiento del ingreso. Para el sector financiero, recordemos que el artículo 23-1 del Estatuto Tributario establece un tratamiento especial para los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva, en virtud del cual es posible diferir el ingreso de esos fondos, siempre y cuando se cumplan determinadas características, entre ellas no ser poseído directa o indirectamente en más de un 50% por un mismo beneficiario efectivo o grupos de inversionistas vinculados económicamente. Entonces, esto va a tener incidencia, las modificaciones de beneficiario efectivo van a tener incidencia en normas sustanciales, como es la que les acabo de mencionar, y este punto es importante resaltarlo por el principio también constitucional, que dice que las normas que modifiquen impuestos de periodo solamente deben aplicarse a partir del periodo gradable siguiente, salvo ciertas excepciones de aplicación inmediata de la ley en el tiempo cuando es más favorable, etcétera. Pero uno podría llegar a pensar que esta norma de modificación de beneficiario efectivo es solamente procedimental. Y la Corte Constitucional al respecto ha dicho que cuando hay un cambio en normas de procedimiento, hay que diferenciar las que son meramente instrumentales, que solamente se refieren a las formas, esas sí se aplican inmediatamente, pues tan pronto la ley es sancionada y es insertada en el diario oficial, pero hay otras normas procedimentales que inciden en la determinación de aspectos sustanciales. Entonces, queríamos llamar la atención que estas modificaciones que va a explicar Javier en la parte de procedimiento, pues tienen incidencia, por lo menos en este sector de los fondos de capital, fondos de inversión en diferimiento del ingreso, y pues eso es importante tenerlo en cuenta al momento de interpretar el momento, perdón la redundancia, de aplicar estas modificaciones de beneficiario efectivo. Si quieres, continuemos. Miguel Ángel, por favor.
El siguiente punto tiene que ver con la renta exenta para entidades, las llamadas entidades de economía naranja. Aquí recordemos que el artículo 235-2 del Estatuto Tributario establece que para determinados sectores de la economía, pues entre ellos los que desarrollen actividades principalmente de industrias de valor agregado tecnológico, actividades creativas, tienen la posibilidad de acceder a un beneficio tributario que implica que las rentas que estas entidades obtengan van a estar exentas o ya están exentas del impuesto sobre la renta actualmente por 7 años, siempre y cuando cumplan unos requisitos de inversión y de empleabilidad. En esta oportunidad lo que hace la ley 2155 es, primero, derogar el requisito del monto de inversión que estaba en 4.500 VTs. Estas entidades, para poder acceder a este beneficio, tenían que comprobar en cada uno de los periodos grabables en donde obtengan, digamos, el beneficio de renta exenta, que la inversión se mantenía como mínimo en 4.500 VTs. Esto se derogó. Se reduce el beneficio de 7 a 5 años. Actualmente la norma tiene la renta exenta para 7 años y pues se reduce a 5. Aquí también otra vez es importante llamar la atención al tema de la aplicación de la ley en el tiempo. Esta no es la primera vez que se reduce un beneficio tributario, y la Corte siempre ha dicho que se tienen que respetar los principios, digamos, de confianza legítima, y los contribuyentes que ya obtuvieron su calificación como empresas de economía naranja sometidas o que acceden a este beneficio de renta exenta, pues se debe respetar. Las que ya están calificadas, pues en principio se debería respetar sus 7 años. Ya esto es reducción de 5 años, es para las nuevas. Tendría que analizarse para las que estaban en proceso de calificación cada situación particular, pues cómo operaría la modificación. Y finalmente, el plazo para inscribirse se amplía hasta el 30 de junio de 2022. Continuemos, por favor. Este es otro tema. Aquí le voy a dar la palabra a Miguel Ángel. Es la modificación relativa a las concesiones y APP. Adelante, Miguel, por favor. Perfecto, muchas gracias, Alba Lucía. Bueno, si bien, como lo mencionaba Ángela y Alba Lucía hace un momento, el objetivo de esta reforma tributaria es principalmente recaudatorio para suplir el desbalance del presupuesto que tenemos. Esta es una medida sobre la cual queremos hacer un especial llamado de atención, porque realmente corrige una deficiencia en el sistema de tributación de las concesiones y asociaciones público-privadas. Todos sabemos que en el artículo 48 y 49 están delimitadas unas reglas, las cuales me permiten establecer qué es lo que paga impuesto de renta en cabeza de la sociedad que lo distribuye, para efectos de que los accionistas que perciban esas utilidades no sean doblemente gravados. Eso busca corregir una doble imposición. No obstante, esta es una norma antigua, proviene de la ley, de una ley del año, de un decreto 2053 del año 75, y pues en el momento en que se concibió esta disposición normativa, pues lógicamente no se pensó para esquemas, digamos, de esta naturaleza, cuya maduración puede llegar incluso a más de 25 años. Aquí, importante llamar la atención que en el año 2017 se dieron cuenta que, como yo, para determinar qué pagó impuesto de renta en cabeza de la sociedad que los distribuye, yo parto de una utilidad comercial, a veces con ocasión a las diferencias que existen entre el reconocimiento contable de los ingresos y el reconocimiento que tienen bajo el estatuto tributario, se pueden generar unas asimetrías o unas diferencias que terminan generando una mayor carga impositiva. Esa mayor carga impositiva en el 2017 se corrigió con algo que comúnmente hemos conocido como carry back y carry forward, y habilitó a que esos excesos de utilidad contable sobre los cuales yo he determinado el monto máximo distribuible como no constitutivo de renta o ganancia ocasional, yo los pudiera acumular para compensarlos cuando el resultado de la compañía se revierta, es decir, cuando tengo una utilidad fiscal superior a la contable. Esto me permite, tal cual como está delimitado en el artículo 49, devolverme 2 años hacia atrás o 5 hacia adelante para utilizar esos excesos. ¿Qué pasa?
por la estructura del negocio de las concesiones y asociaciones público-privadas, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta gráfica, durante casi los primeros 13 años, que este es el comportamiento de una concesión, digamos, de manera genérica, durante estos primeros 13 años yo siempre mantengo una utilidad contable superior a la fiscal, y esto proviene básicamente porque las normas internacionales de información financiera me establecen que yo debo distribuir la utilidad durante toda la maduración del proyecto. Entonces, dense cuenta ustedes que aquí vemos que hay mayor utilidad contable en los primeros años y luego se revierte esa situación pasando a una mayor utilidad fiscal. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que la norma era insuficiente para corregir esa doble imposición. Y yo esos excesos que acumulaba durante los primeros 13 años, pues no los alcanzaba a revertir o aprovechar, con lo cual se generaba una doble imposición para estos esquemas de la economía. ¿Cuál es el cambio que trae esta norma? Extiende el término de carryback a 10 años y lo mismo sucede con el carry forward, lo cual permite de cierta manera balancear y evitar que se genere esa doble imposición que se origina con las diferencias que surgen entre la contabilidad y lo fiscal, lo cual es algo que queremos mencionar que es muy favorable. No es un beneficio tributario, porque esto no puede concebirse de tal manera, sino que corrige una asimetría que tenía el estatuto tributario y que en el momento en que fueron incorporadas las reglas por la ley 1819 del 2016, donde se detallan las diferencias que deben existir entre lo contable y lo fiscal, pues no se percataron de esta asimetría y aquí pues de manera favorable se corrige, lo cual es fundamental a tener en cuenta para quienes desempeñen negocios de esta industria. Aquí le doy paso a Alba Lucía para hablar sobre los cambios del régimen simple. Vale, Miguel, muchas gracias. Entonces, en la agenda veíamos entonces que en el impuesto sobre la renta habían incidencias, digamos, en diferentes sectores de la economía. Ya vimos lo que es transversal, el sector financiero, concesiones y APPs, y aquí nos detenemos en las pequeñas empresas. ¿Por qué incluimos esto en el capítulo de impuestos sobre la renta? Porque el régimen de tributación simple sustituye el impuesto sobre la renta y unifica también renta con impuesto de industria y comercio. Las modificaciones que vemos en el régimen de tributación simple son las siguientes. Lo primero es, a este régimen pueden pertenecer únicamente las personas jurídicas o naturales que cumplan con determinados requisitos, entre ellos que sus ingresos brutos anuales máximo sean de 80.000 VTs. La ley 2155 sube el umbral a 100.000 VTs. Este es un sistema, solamente para recordar, es un sistema alternativo y voluntario de liquidación del impuesto, al que pueden acceder pequeñas empresas y que tiene varios beneficios. Entre ellos, es un sistema simplificado, permite, digamos, una menor carga operativa para los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y en determinadas circunstancias y analizando cada caso particular puede también implicar una oportunidad de ahorro desde el punto de vista tributario. Con este incremento de tarifa al 35%, yo creo que para las pequeñas empresas es muy importante que analicen la posibilidad de inscribirse en este régimen, porque con tarifas del 35%, que esas se liquidan sobre los ingresos pues ya depurados, mientras que las tarifas del régimen de tributación simple son casi que sobre los ingresos brutos, pero dependiendo del margen de utilidad de cada entidad, pues va a ser muy conveniente que se analice si les conviene inscribirse en el régimen de tributación simple. Aquí ustedes van a ver entonces en la diapositiva, el primer cambio es, se sube el umbral a 100.000 VTs. El segundo es, existen nuevas tarifas, pues para ese nuevo umbral. Recordemos que para el régimen simple de tributación existe una tarifa específica dependiendo de la actividad económica que desarrolla el contribuyente. Son 4 grupos, tiendas pequeñas, la segunda son actividades comerciales, la tercera son servicios profesionales y la última son expendio de comidas y bebidas, restaurantes. Entonces, dependiendo la actividad que desarrolle, pues se va a incluir, digamos, la empresa en alguno de los rangos para liquidar su correspondiente tarifa. Allí están en la diapositiva las tarifas modificadas.
Tercer cambio, se amplía el término para inscribirse en el régimen de tributación simple. Hoy en día estábamos con un término hasta el 31 de enero de cada periodo gravable y esto pues se amplía un necesito más, quedaría para el último día hábil del mes de febrero. Esto es para las empresas que ya venían desarrollando una actividad o que ya estaban inscritas en el régimen ordinario, pero solamente para recordarles, para aquellas empresas que sean constituidas durante el periodo gravable pueden inscribirse tan pronto o dentro del mes siguiente en el que inician su actividad. La DIAN tenía que publicar un listado de contribuyentes contribuyentes ya inscritos formalmente en el régimen de tributación simple mediante resolución. Esta obligación se elimina porque ya los contribuyentes pues tienen que actualizar su RUT para inscribir la responsabilidad de que están en el régimen de tributación simple dentro del registro único de información tributaria. Este tema es importante porque cuando una empresa grande que realiza transacciones con entidades que están inscritas en el régimen de tributación simple, tiene que comportarse tributariamente de determinada manera. Esto ya venía, digamos, en la norma, pero creo que es importante resaltárselos porque ya no va a haber resolución general diciendo estos son los del simple, toca en todos los casos pedirle RUT a la persona con la que estamos realizando la transacción. Les doy un ejemplo. Cuando una persona que pertenece al régimen simple de tributación le presta servicios a una persona natural o jurídica que es agente de retención, no es posible, no se debe practicar retención en la fuente. Los del simple no están sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta e impuesto de industria y comercio. Lo que procede en este caso es una nueva, como una tercera nueva autorretención en la fuente que tiene que practicarse el contribuyente. Entonces es bien importante. Este es solamente un ejemplo, pero hay varios aspectos que hay que tener en cuenta en cada caso cuando uno realiza actividades con contribuyentes que están inscritos en el simple. Entonces es importante pedir RUT. El último cambio tiene que ver con impuestos sobre las ventas e impuesto nacional al consumo. Debido a la emergencia económica que surgió el año pasado, el gobierno emitió, digamos, varios decretos legislativos dentro de los cuales estableció para todos los restaurantes o los servicios de expendio de comidas y bebidas en general una exclusión general en materia de impuestos sobre las ventas e impuestos de industria y comercio. Se extendió hasta el 31 de diciembre del 2021. Todavía estamos en el tema de la recuperación de la economía y la reforma, o más bien esta ley 2155, estableció una extensión ahora hasta el 2022, pero solamente aplica para el expendio de comidas y bebidas de personas que estén inscritas en el régimen de tributación simple. Entonces, otra razón para los que se desempeñan, digamos, en este sector de la economía para evaluar la inscripción dentro de este régimen. Creo que aquí se termina el impuesto sobre las ventas, si podemos, sobre la renta, perdón, si podemos movernos al siguiente slide, por favor, y viene normalización. Aquí le doy la palabra de nuevo a Miguel Ángel. Muchas gracias. Entonces, volviendo aquí a nuestra presentación, otro aspecto importante que se incorpora dentro de esta reforma y que, como ustedes saben y se ha mencionado a lo largo de esta charla, tiene un fin meramente recaudatorio, es el impuesto complementario de normalización tributaria. Esto inicialmente había sido concebido como algo excepcional y que solo se incorporaba por una única vez, dando la oportunidad a los contribuyentes que patrimonialmente no hubieran reflejado en sus respectivas declaraciones la totalidad de sus activos o hubiesen incorporado pasivos que no tienen realidad económica, los regularizaran liquidando una tarifa. Esto nace desde la concepción de la Ley 1739 de 2014 y ha sido reproducido en 3 ocasiones más, es decir, esta es la 4ª vez que se incorpora el impuesto complementario de normalización, que, como lo mencionaba hace un momento, es detonado por la posesión de activos omitidos en las declaraciones tributarias o la incorporación de pasivos inexistentes, es decir, que no tienen soporte o no tienen una realidad económica. Básicamente esto se ha utilizado para evadir el impuesto
al patrimonio o a la riqueza, como se ha denominado en reformas anteriores. Vale la pena aclarar que en esta reforma inicialmente se pretendía incorporar un impuesto al patrimonio, pero la conclusión es que no se efectuó, no se realizó, y en este caso únicamente el impuesto de normalización será determinado como complementario del impuesto sobre la renta. Otro aspecto que es muy importante a llamar la atención aquí es quiénes son los sujetos pasivos, es decir, quienes pueden regularizar la situación patrimonial de sus activos. No solo son las personas naturales, porque tiende a pensar que el ámbito de aplicación de esta norma solo aplica para personas naturales, sino que también aplica para personas naturales o jurídicas respecto de activos que hayan omitido incorporar en su declaración de renta que estén localizados dentro de la jurisdicción nacional, es decir, Colombia, o que estén localizados en el exterior. Con relación a la base gravable que tiene este tributo, la norma hace referencia a que deberá ser el costo fiscal histórico que tengan los mismos, o de manera alternativa, que esto es novedoso, se puede utilizar un autoavalúo comercial que en todo caso no puede ser inferior al costo fiscal que tengan los activos de conformidad con las reglas que están delimitadas en el estatuto tributario. Cuando hacemos referencia al costo fiscal es importante tener en cuenta en el caso de vehículos o de sociedades que canalizan la tenencia de activos, bien sean dentro del territorio nacional o en el exterior, es importante tener en cuenta que lo que yo debo regularizar es el costo que tienen los activos subyacentes y no el costo que puedan tener las acciones en un ejemplo dado, por el cual constituye una sociedad, que en la mayoría de los casos puede que el costo de los activos subyacentes superen el costo de las acciones, por lo cual ahí no se entenderían normalizados con regularidad y ahí generarían una contingencia de que la autoridad tributaria cuestione la normalización. Entonces aquí el llamado es a que evalúen el costo fiscal que tienen los activos subyacentes cuando se trata de vehículos o de sociedades que canalizan la posesión de los mismos. ¿Qué trae de novedoso y que queremos llamar también aquí la atención de este impuesto de normalización? Aquí se exige un anticipo del 50% de su valor, el cual se pagará durante el año 2021. Recordemos que la fecha límite o la fecha en la que yo debo presentar la declaración de normalización es febrero 28 del año 2022. Y esto es lo que la respectiva presentación de la declaración con pago es lo que neutralizaría las eventuales acciones de la autoridad tributaria de que me cuestione que se trata de una renta líquida por comparación patrimonial o que me imponga una sanción cambiaria, en fin. Entonces aquí se cuestiona qué pasa si yo como contribuyente me acojo al anticipo durante este año, que además es condición para poder aplicar la normalización, y pues aún no se ha regularizado la situación de esos activos omitidos o de los pasivos inexistentes. ¿Debería la autoridad tributaria o tiene facultades para cuestionarlo? Pues teniendo en cuenta que aún no se ha cumplido la condición que neutraliza las acciones por parte de la autoridad tributaria, es un punto muy importante que hay que tener en cuenta acá. Creemos que no debiera de ser así, que en legítima confianza el contribuyente actuando bajo las disposiciones normativas pues está liquidando su anticipo con la intención de regularizar su situación patrimonial, razón por la cual no debería ejercer acciones de fiscalización. Lógicamente, el impuesto complementario de normalización resulta mucho más benéfico que estar expuesto a que la autoridad tributaria cuestione mi respectiva declaración de renta y me imponga sanciones por la declaración de activos en el exterior, en fin, porque estoy expuesto a una sanción de inexactitud del 200%, mientras que acá voy a liquidar una tarifa del 17% sobre el costo fiscal que tengan esos activos, y que en el caso de que se trate de activos que están localizados en el exterior y que sean repatriados al territorio nacional con vocación de permanencia, voy a reducir la base gravable a la mitad, lo cual termina teniendo el mismo efecto que reducir la tarifa al 50%, como sucedía en años anteriores. En ese caso, el efecto económico es que sobre la base gravable yo liquidaría una tarifa del 8,5 o la reduzco a la mitad, pero es lo mismo. Los efectos puntuales que me concede a mí la normalización tributaria, pues es que no hay renta por comparación patrimonial, debo reportarlo en medios magnéticos a partir del año 2022, debo incorporarlo dentro de la respectiva declaración sobre la renta, debo incorporarlo en la declaración de activos en el exterior,
Y es importante precisar que este tributo no es deducible del impuesto de renta por expresa prohibición que trae la norma. Básicamente, estos son los lineamientos sobre los cuales opera el impuesto de normalización. Hay un punto final que quiero mencionarles y es, teniendo en cuenta cuando se trata de activos en el exterior, la norma me impone la obligación de liquidar un anticipo en el año 2021. Y para ello me pide tomar como referente la TRM del día en que entró en vigencia la ley, es decir, el día que se insertó en el diario oficial la ley 2155 de 2021, razón por la cual la TRM pues muy seguramente va a ser distinta a la TRM del momento en que presente la respectiva declaración, aspecto que es importante tener en cuenta porque va a poder generar diferencias en lo que atañe a la respectiva declaración y que deberá, digamos, suplirse en debida forma para efectos de que no estemos expuestos a inexactitudes en la presentación de esta declaración. Y como dato final también debe tenerse en cuenta que las declaraciones del impuesto de normalización que se presenten sin pago en su totalidad, pues no producen efecto legal alguno, razón por la cual es fundamental que no lo perdamos de vista. Ya con esto cerramos. Miguel, Adelante. espera un segundito, hay una pregunta ¿Sí? que se refiere al tema de normalización, la plantea Diego y entonces dice, ¿podría un contribuyente entonces dejar de incluir un activo que ha declarado en años anteriores por valores muy inferiores al real? Por ejemplo, dejarlo de declarar en 2022 y normalizarlo por su valor real y pagar su impuesto por normalización. Yo creo que la respuesta es no. La fecha límite para normalizar sus activos es el 28 de febrero del año 2022 y la declaración de renta del año 2022 se presenta en el año 2023. Entonces es importante tener en cuenta los límites que trae la ley para efectos de regularizar la situación patrimonial y que además la norma exige la liquidación de un anticipo durante el año 2021. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente tema que nos le explicará Ángela Sánchez relacionado con el impuesto sobre las ventas. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Entonces, en el impuesto sobre las ventas realmente no hay tantos cambios, hay unos pocos temas que nos referiremos acá. El tema principal es pues la reiteración en esta norma de los 3 días sin IVA, que va a ser reglamentada mediante decreto y se establecerá pues anualmente cuáles son esas fechas. Hay un borrador de decreto que plantea que estos 3 días sin IVA estarán o se darán este año el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. Esta es una exención especial que no da derecho a devolución y o compensación a los vendedores y pues básicamente se refiere a bienes corporales muebles que sean enajenados durante los 3 días propuestos por el gobierno sin IVA. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios fundamentales con relación a lo que traíamos. Uno de esos es que no solamente contempla la posibilidad de pagar con tarjetas débito, crédito, sino también el pago en efectivo. Y adicionalmente que dentro de la definición de electrodomésticos se incluyeron los bienes que utilizan gas combustible o energía solar para su funcionamiento. Si quieres, pasamos al siguiente slide. Este slide simplemente muestra un poco cómo es ha sido el comparativo de lo que ha ocurrido con estos 3 días sin IVA desde la ley 2010 de 2019, que fue la primera. Recordemos el año pasado fue como los primeros días sin IVA en plena pandemia. Luego vino un decreto ley que modificó y finalmente esta norma nueva, la nueva propuesta, pues mantiene esos tipos de bienes sobre los cuales recaen estas exenciones, que son complementos de vestuario 20 VTs, electrodomésticos 80 VTs, elementos deportivos 80 VTs, juguetes y juegos 10 VTs, vestuario 20 VTs, útiles escolares 5 VTs y bienes del sector agropecuario 80 VTs.
Entonces, ahí realmente lo único, pues hay como unos cambios específicos, es que la primera norma, por ejemplo, solamente contemplaba que fueran ventas que no eran presenciales. Ahora sí está planteando esa posibilidad, es decir, que el responsable puede enajenar bienes en Colombia, tienen que estar en Colombia, al detal en forma presencial y también a través de medios electrónicos virtuales y directamente al último consumidor final. Entonces, ahí de todas maneras, pues se imaginarán que en la práctica, desde el punto de vista del comercio, pues sí se cuestiona un poco el tema de cómo serán los temas de medidas de bioseguridad y nuestro propio Black Friday, cómo funciona en la práctica. Sin embargo, eso demostró el año pasado pues un recaudo importante en las ventas y una reactivación económica. Desde el punto de vista de la factura electrónica, ahora Miguel nos va a aclarar un poquito una discusión que había aquí, porque realmente aquí lo que se plantea es que necesariamente tiene que estar soportado con factura electrónica, y si se trata de una venta por comercio electrónico, la factura no tiene que ser entregada inmediatamente, sino podría entregarse hasta el día siguiente a las 11:59 de la noche. En materia de las formas de pago, como les decía, lo nuevo que trae esto es que también tiene un tema de poder pagar en efectivo. El límite de comprar máximo 3 unidades se mantiene y ya no existe o sea, ya no, lo que se mantiene de alguna forma es que pues siguen aplicando las normas antiabuso, porque la idea es que no haya una manipulación de los precios, que realmente se evidencie que el precio va menos el 19% del IVA cuando sea esa la tarifa, que esa es la regla general, y hay que enviar una información a la DIAN para reportarle pues esos temas, o sea, esas ventas. Adelante, Miguel. Entonces tú nos vas a contar aquí este punto de la factura electrónica de esos días. Perfecto, listo, ya vuelvo a la presentación. Entonces, tal cual como lo anunciaba Ángela, en el comercio surgió, digamos, o levantaron la mano frente a una eventual problemática que podía contener esta ley 2155, donde de manera expresa la norma imparte como obligación para poder aplicar esta exención especial la emisión de factura electrónica con validación previa. Si ustedes leen, la norma dice que exclusivamente se va a poder soportar esta operación con la emisión de la factura electrónica, y recordemos que la regla general, por ejemplo, en las grandes superficies y todo este tipo de establecimientos de comercio donde se comercializan los bienes objeto de esta medida, pues es que ellos emiten el documento POS que quedaría por fuera, tal cual como está previsto en la ley. En ese orden de ideas se presentaron a través de agremiaciones y demás una serie de inquietudes y formulaciones donde se levantó la mano para que la autoridad tributaria entendiera la complejidad y lo difícil que puede resultar exigir la factura electrónica para la operatividad en estos días. Y en ese orden de ideas lo que han planteado es mediante una resolución o un proyecto de resolución, porque aún no se ha expedido de manera oficial y tampoco se ha expedido la reglamentación de estos días, donde manifiestan que cuando se presenten inconvenientes técnicos, tecnológicos u operativos en el día sin IVA que impidan de manera regular la generación de la factura electrónica con validación previa, de manera excepcional se va a poder utilizar los otros mecanismos tal cual como son la emisión de factura de venta de talonario de papel, la cual debería cumplir con los términos que están previstos en la resolución 42 del 2020, incluyendo en el documento electrónico de transmisión el número de identificación del consumidor final, que es un punto importante. Se debe identificar el consumidor final. Recordemos que esto trae unos mecanismos de control para que no se utilice de manera artificial o que las personas adquieran cierto número de artículos tal cual como está limitado en la ley. Y también, que es sumamente importante, se habilita o se habilitaría, porque es un proyecto, expedir de forma especial el tiquete de máquina registradora con sistema POS, que es la tirilla que todos habitualmente conocemos que entregan estos establecimientos de comercio, pero también me pide la identificación del consumidor final, que la regla general del documento POS es que yo no identifico al adquirente, pero acá en este evento sí se debe
solicitar la información de identificación del consumidor final, por lo cual los establecimientos de comercio debieran de estar preparados para solicitar todos estos datos a quienes adquieran las mercancías en estos días sin IVA. Importante también que la autoridad tributaria imparte una obligación de transcripción y transmisión de la información de los documentos expedidos en contingencia especial. La ley, tal cual como lo prevé, dice que hay un término perentorio para suministrar la factura electrónica y la información, por ejemplo, en el caso de compras electrónicas, que es al día siguiente, pero aquí me habilita una forma de suministrar la información de aquello que he utilizado bajo la contingencia de la facturación electrónica. Entonces aquí me pide que yo deba suministrar unos datos específicos. El primero de ellos es la identificación del tipo de documento, si es factura de talonario, de papel, de máquina registradora con sistema POS, que fue expedido en este periodo de contingencia. El segundo es un número consecutivo autorizado por la DIAN para factura de talonario o para el documento POS. Tercero, número de identificación del consumidor final. La norma es enfática siempre en solicitar este tipo de información, y la totalidad de información, los demás datos que pida la autoridad tributaria a través de este formato para transmitirlo a la autoridad. Importante para cerrar este punto, el documento electrónico de transmisión que me imparten aquí como obligación para poder acceder a este mecanismo de contingencia, debo suministrarlo dentro de los 15 días calendarios siguientes al momento en que se supere la contingencia. Entonces me trae un término de pronto un poco más razonable para suministrar la información a la autoridad tributaria, de tal forma que cumpla con las condiciones y no me invaliden la operación o la accesibilidad a la exención especial que traen estos días sin IVA. Luego ya viene una medida de impuestos sobre las ventas que nos explica Ángela, relacionada con bienes de tráfico postal. Listo, entonces esta es una modificación para lo que se denomina courier. Básicamente era estaba incluido en la norma del artículo 428 del Estatuto Tributario como importaciones que no causan impuesto, pero acá viene una importante modificación, porque aquí lo que dice es que lo que sean importaciones de bienes objeto de tráfico postal o courier o envíos urgentes hasta por el monto de $200, que sean procedentes de países con TLC, no estarán sujetos al cobro de este impuesto. Eso tiene que ser bienes que no tengan fines comerciales. Aquí ha habido una gran discusión porque básicamente esto está limitando a los países con los cuales Colombia tiene un TLC, y es los Estados Unidos. Habla de procedencia, lo cual se ha entendido no tiene que corresponder al origen, sino que, por ejemplo, provenga de los Estados Unidos, pero puede ser originado en otros diferentes países. Es una norma especial que, como les menciono, pues para temas de tráfico postal ha generado algunas discusiones porque es una limitación. Antes era con cualquier país, ahora es únicamente con países con TLC, lo cual nos limita al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y ha habido por ahí discusiones frente al tema con el Tratado de Corea, que al parecer pues como que no aplicaría. Listo. El siguiente slide, por favor. Listo. Aquí en temas de hotelería y turismo, esto corresponde a los apoyos que de alguna manera se han hecho a ese sector de la industria, y es una exención que se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022 para los servicios de hotelería y turismo a residentes en Colombia. El turismo acá no solamente incluye lo que normalmente uno entendería por eso, sino también reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones y entrenamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas pues tienen esta exención, y la exención pues necesita que haya una inscripción en el Registro Nacional de Turismo, por ejemplo, en el caso de los hoteles, y que los servicios se presten en ejercicio de funciones o actividades de los prestadores de turismo. Adelante. Bueno, ahora entonces aquí sí nos vamos con Javier Blel, que nos va a hablar de todas estas importantes normas que tienen que ver con procedimiento tributario. Adelante, Javier. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a Holland House por la invitación. Pues básicamente yo vengo a hablarles de temas que en realidad son transversales, y la transversalidad tiene que ver porque en realidad afectan a todos los contribuyentes, o si no a todos, por lo menos
a la mayoría de contribuyentes y por eso en el slide inicial los temas de procedimiento se señalaban para casi todos, ¿sí? Digamos, la primera modificación que introdujo la ley tiene que ver con modificación al sistema de factura electrónica. Y digamos, hago una acotación que es la siguiente. En la ley hay dos normas que hablan de factura, para que no las confundan. La primera tiene que ver con la factura electrónica, es decir, el documento que soporta costos, gastos, erogaciones. Y hay otra norma que habla de factura, que es la liquidación del impuesto de personas naturales a través de un sistema de facturación, que también lo voy a explicar ahorita. Digamos que sobre las modificaciones que sufrió el sistema de factura electrónica, están allí resumidas en ese slide y básicamente tiene que ver primero con la facultad que tiene la DIAN y el gobierno nacional para establecer cuáles son los documentos equivalentes a la factura electrónica. Dicho esto, la norma trae como novedad que esos documentos equivalentes también se emitirán a través de un sistema igual al de la facturación electrónica, es decir, se va a reemplazar la expedición de documentos en papel por documentos electrónicos. Esa es una de las primeras novedades. El segundo tema tiene que ver con un régimen con una remisión a las sanciones que se prevé por la no expedición de factura electrónica y básicamente la norma hace alusión a dos sanciones. La primera, cuando yo tengo la obligación de expedir factura electrónica y no lo hago, el contribuyente se somete a las sanciones que prevé el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es la sanción por no informar. ¿Por qué? Porque como la norma me obliga a enviar la factura a la DIAN para que la DIAN la valide, ese no envío de la factura electrónica se considera un no envío de información con relevancia tributaria. Entonces, esa es la primera sanción. La segunda sanción tiene que ver con la expedición de factura electrónica sin el cumplimiento de requisitos legales, en cuyo caso el contribuyente se somete a la sanción que prevé el artículo 652 del Estatuto Tributario y en el caso de no expedición de la factura, también se somete a la sanción del artículo 652-1 del Estatuto Tributario, que es la sanción por no facturar. Entonces, fíjense que la principal diferencia es entre la primera y la tercera conducta tiene que ver con que la primera habla de no transmisión de la factura para su validación por parte de la DIAN, mientras que en el segundo caso es la no expedición de la factura. Digamos, otra de las novedades que trae la norma tiene que ver con la posibilidad que tienen algunos contribuyentes de seguir declarando a través, de seguir facturando a través de documentos POS. Esto es importante, ¿por qué? Porque la norma lo que dice en este momento es que si la venta que hace ese contribuyente no supera 5 VTs, en ese caso se podría facturar a través de documento POS o de un documento equivalente. Obviamente yo puedo facturar a través del sistema de facturación electrónica. Y luego, digamos que se prevén unos temas técnicos que tienen que ver con la validación de la factura por parte de la DIAN. Dicho de otra forma, la factura electrónica no se tiene como expedida hasta tanto no sea enviada a la DIAN para su validación y luego de la validación se entenderá expedida la facturación electrónica. Para eso se va a crear o se creó un sistema que es un sistema de la DIAN que administrará esas facturas electrónicas y ese sistema también administrará el registro del sistema de facturación electrónica para la materialización de transferencias de derechos económicos. Básicamente lo que significa es que si yo, por ejemplo, quiero vender una factura
por ejemplo, a una compañía que hace factoring, ¿cierto? Esa venta se tiene que concretar previa información a el registro de la DIAN, que se llama RADIAN, para informar lo pertinente al cambio de titular de los derechos económicos sobre la factura. Finalmente, la norma también cambió unos porcentajes que son relevantes, tiene que ver básicamente con el porcentaje para soportar costos y gastos a través de factura electrónica. Y digamos que en ese caso, a partir del año 2022, el porcentaje máximo que podrá soportarse sin facturación, que era del 10%, ahora desaparece. De manera que en realidad todo a partir del año 2022 deberá soportarse a través de factura electrónica o documentos equivalentes. Digamos, allí la única duda que queda es qué pasa con aquellos documentos POS que se expiden para ventas de inferiores a 5 VT. Pues la interpretación que nosotros hacemos es que, como es una excepción que prevé la norma, pues esas operaciones podrían soportarse a través de documento POS. Obviamente la norma también prevé un parágrafo transitorio según el cual todas estas modificaciones entrarán a regir una vez el gobierno nacional reglamente la materia. Siguiente slide, por favor. Luego están las modificaciones que se hicieron a el beneficiario efectivo. Digamos que la primera gran modificación tiene que ver con que en este momento se deja de hablar de beneficiario efectivo y se pasa a hablar de beneficiario final. La gran modificación tiene que ver primero con que primero se crea, digamos, un registro único de beneficiarios efectivos que administrará la DIAN. Ese registro funcionará a través del RUT, y el hecho de no informar los beneficiarios finales a ese registro acarreará sanciones, tal y como prevén los artículos 658-3 y el artículo 651 del Estatuto Tributario. Digamos que dentro de los distintos beneficiarios finales que prevé la norma, se habla de personas naturales que ejerzan control dentro de una sociedad, fiducia o cualquier otro vehículo, es decir, que tengan una participación del 5% o más del capital o de acciones, cuotas, activos, rendimientos o utilidades que den derecho y que tengan derecho a voto. De manera que esos porcentajes se modifican. Y adicionalmente se establece que no solamente se deberá informar como beneficiarios finales las personas naturales, en el caso de las personas jurídicas, sino aquellos beneficiarios, y reciban el nombre que reciban. Digamos, la norma trae un listado bastante largo de quiénes pueden ser esos beneficiarios, pero que hace que se benefician, valga la redundancia, de aquellas estructuras que no tienen personería jurídica, como puede ser el caso de los trusts, fiducias o contratos, por ejemplo, de seguro, reaseguro, que tengan un beneficiario al final de la cadena. Entonces esa persona se deberá informar. Obviamente, esta es una norma que responde a las necesidades que planteó toda la política BEPS que está impulsando la OCDE, y seguramente cobrará más fuerza ahora que hubo la famosa filtración de los Pandora Papers, donde precisamente lo que terminará ocurriendo tendrá una incidencia frente a las personas involucradas en esa filtración, en el sentido de que la DIAN obviamente conserva sus facultades de fiscalización frente a esas personas que son beneficiarios finales, y obviamente si yo tengo la obligación de informarlos, pues me quedaré ahí en la mitad, en el sentido de que si no los informé, podré haberme expuesto a esas sanciones que prevé la ley. Siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Y antes de que pases a las otras, te quiero mencionar acá unas preguntas que hay
Entonces, la primera dice, Viviana Parra nos pregunta, buenos días, ¿el tope máximo sin factura electrónica obligaría a facturar electrónicamente a las personas naturales a las que les hacemos documento soporte con no obligados? Esa es una pregunta que hoy no tiene respuesta porque precisamente lo que se dijo es que la DIAN reglamentará la materia frente al tema de los documentos equivalentes, que ese es el caso, habría que esperar el reglamento para saber precisamente qué es lo que van a decir sobre documentos equivalentes. Dicho de otra forma, yo siento que tienen dos posibilidades frente a la reglamentación. Primera posibilidad, que la DIAN señale que esas personas tienen que, o que se tiene que facturar electrónicamente, en cuyo caso ese será el soporte. La otra posibilidad es que el reglamento prevea que se siga facturando o expidiendo más bien el documento equivalente en papel, en cuyo caso ese también será el soporte. Entonces, la respuesta a la pregunta es, nos toca esperar para ver qué es lo que dice el reglamento. Listo. Hay una segunda pregunta. ¿El beneficio de reducción de la sanción aplica a sanciones mínimas? Es decir, ¿se podría rebajar la sanción mínima? La respuesta es no, porque el artículo, no recuerdo ahora el número, pero el artículo de sanción mínima dice que en ningún caso las sanciones del estatuto tributario podrán ser inferiores a 10 VT. De manera que si yo estoy en el escenario de una sanción mínima, por más de que aplique una reducción, la sanción nunca puede ser inferior a la mínima. Esa sería, digamos, la respuesta. Y una última pregunta. Si el accionista de una sociedad SAS residente colombiano realiza una inversión en el estado de Delaware, donde es un socio anónimo, ¿en este caso es un beneficiario efectivo? Digamos que la norma de beneficiario final a mí no me obliga a lo imposible. Dicho de otra forma, si yo no puedo informar quién es el beneficiario final, porque existe, digamos, un sistema en el que, porque, a ver, ¿cómo digo esto? En los países, a ver, lo voy a explicar de la siguiente forma. La DIAN y el Estado colombiano no tienen ninguna injerencia frente a cómo se establecen las normas societarias en distintos países. De manera que la norma sí contempla esa realidad, es decir, que yo me encuentre ante la imposibilidad de informar quién es un beneficiario final, porque, digamos, básicamente no lo puedo saber. En ese caso, la norma lo que prevé es que yo sí tengo la obligación de informar quién es el representante legal o cualquier persona que tenga, digamos, un rango superior al del representante final, el legal, perdón, que pueda ser informado como beneficiario final. Entonces, digamos que el tema de beneficiario final no solamente se circunscribe a temas relacionados con participación, sino que también tiene que ver con administración, que es el caso de los representantes legales. Entonces, fíjense que en ese caso, si bien yo puedo eximirme de informar quién es el beneficiario final, persona natural que se beneficia de ese dividendo o de la participación dentro de la sociedad, la norma sí me dice, ojo, que en todo caso usted debe informar quién es el representante legal, apoderado o equivalente, o cualquier persona que tenga, digamos, un rango o estatus superior dentro de esa sociedad. Entonces, eso tendría que considerarse. Digamos no hay que, más preguntas. ¿Perdón? No hay más preguntas. Ah, vale, vale. Gracias, Angelita. Digamos que adicionalmente se incluyeron otras modificaciones al tema del procedimiento. La primera tiene que ver con la inscripción de oficio en el RUT. Básicamente, esta modificación es bastante sencilla. Primero, lo que señala es que la DIAN tiene facultades para inscribir de oficio a personas naturales declarantes de renta en el RUT. Y obviamente establece también que la persona natural que no era declarante de renta y que se vuelve declarante de renta, tiene la posibilidad de inscribirse en el RUT hasta antes del vencimiento del plazo para declarar. Obviamente, si yo no me inscribo, me someto a las sanciones que prevé el estatuto tributario en relación con la no inscripción en el RUT.
Y para eso establecen que la DIAN va a compartir o va a recibir información de las entidades financieras, de la Agencia de Migración de Colombia, y obviamente lo que va a terminar sucediendo, y seguramente sucederá, es que esas inscripciones de oficio que hará la DIAN repercutirán en una ampliación de la base de contribuyentes, personas naturales del impuesto sobre la renta, esto enfocado, digamos, a medidas anti-evasión y obviamente obtener un mayor recaudo del impuesto. Entonces, digamos que básicamente lo que se está haciendo es reconocer que la DIAN tiene la posibilidad precisamente de recibir información de entidades del propio Estado y de instituciones financieras para hacer inscripciones en el RUT. Adicionalmente, la norma prevé dos situaciones particulares. La primera tiene que ver con los exportadores, y entonces cuando yo soy un exportador o voy a hacer una operación de exportación con un no registrado en el RUT, esa operación puede ser suspendida por parte de la DIAN. Esa es una de las consecuencias de no inscribirse en el RUT. Adicionalmente, otra de las medidas anti-evasión que creó la ley tiene que ver con la determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante sistema de facturación. ¿Qué significa? Que la DIAN, para el caso de algunas personas naturales, digamos, esto estará sujeto a reglamentación, expedirá facturas determinando cuál es su impuesto sobre la renta. Y digamos que sobre esas facturas, la persona natural tiene, básicamente, según la norma, tiene dos opciones. Opción 1, si yo estoy de acuerdo con la factura, lo que debo hacer es pagar el impuesto. En ese caso, la DIAN notificará esas facturas a través de notificación electrónica y las pondrá a disposición de contribuyentes a través de los servicios informáticos de la propia DIAN. Es decir, seguramente lo que habrá es la posibilidad de ingresar al sistema MUICA o al que lo reemplace y descargar la factura que está elaborada por parte de la DIAN para determinar si yo estoy o no de acuerdo con ella. Entonces, si estoy de acuerdo, pues simplemente pago el impuesto. Si no estoy de acuerdo, lo que debe hacer el contribuyente dentro de los 2 meses siguientes a la expedición de esa factura o su notificación, deberá presentar a través del sistema normal de liquidación de impuestos su declaración. Es decir, si yo estoy en desacuerdo con la factura, lo que deberé hacer es declarar a través del formulario que me aplique mi impuesto sobre la renta y complementarios. Digamos que a mí personalmente me llama la atención lo siguiente. 1, ¿qué pasa con aquellas personas que no declaran o que no declararon? Lo que dice la norma es que esa factura entonces se entenderá como título ejecutivo o prestará mérito ejecutivo, es decir, que la DIAN la podrá cobrar. Dicho de otra forma, no sé hasta qué punto, digamos, eso sea constitucional, porque en el fondo están cobrando una factura que el contribuyente, si bien no impugnó, tampoco presentó o no pagó. Y obviamente, yo lo que creo es que el hecho de no pagar la factura hace que el contribuyente esté manifestando, así sea tácitamente, su desacuerdo con la determinación de impuestos, pero eso es algo que no prevé la ley. Lo segundo que no prevé la ley es si yo puedo impugnar la factura a través de un sistema distinto al de la presentación de la declaración. Es decir, ¿será que yo contra la factura podré ejercer los recursos, reposiciones, subsidio, apelación o reconsideración y discutir con la administración el contenido de la factura? Eso es otra cosa que tampoco prevé la ley. Entonces, a mí personalmente me quedan algunas dudas, sobre todo en aquello que tiene que ver con la garantía del derecho de defensa y contradicción del contribuyente frente a este sistema de facturación. En el entretanto, digamos, ¿cómo se entiende esto? Muy sencillo, y simplemente por concluir lo que quiero decir es, si yo facturo, o si yo recibo más bien una factura y la presento, eso se entiende como una aceptación del contribuyente del impuesto facturado. Entonces, pregunta, ¿puedo luego presentar una corrección a la factura que liquidó la DIAN? Yo pensaría que sí.
que yo puedo corregir, digamos, corregir en los términos del artículo 589, pero eso es algo que la norma tampoco prevé. Segundo punto, si yo no acepto la factura, lo que debo hacer es declarar a través del sistema ordinario dentro de los 2 meses siguientes. Y ahí, digamos que quedan las varias dudas que planteamos. ¿Qué pasa con los contribuyentes que no declaran? Dice la norma, ¿eso prestará mérito ejecutivo? Interrogante, no lo sé. Es decir, interrogante frente a la constitucionalidad de esa situación. Segundo tema, ¿será que yo puedo en todo caso impugnar la factura a través de un procedimiento normal interponiendo un recurso? La norma dice que no, pero eso, insisto, puede ser una vulneración del derecho de defensa. Seguramente lo que la DIAN va a decir es que no se vulnera el derecho de defensa porque en todo caso yo tengo la posibilidad de declarar a través del sistema corriente u ordinario. Tercero, hay una norma que tiene que ver con intercambio de información. Y esa es una norma que no dice mucho, pero dice bastante a la vez. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dice la norma es que para garantizar los convenios automáticos de intercambio de información de convenios suscritos por Colombia, convenios de doble tributación suscritos por Colombia, habrá unas entidades que el gobierno reglamentará y dirá quiénes van a ser, que tienen la obligación de recopilar información para entregarla a la DIAN para que pueda hacer ese intercambio automático de información. Y también dice que si el obligado a entregar la información no la entrega, las consecuencias serán el cierre o la no apertura del producto financiero que esté solicitando. Con lo cual, digamos que la norma es muy diciente. ¿Por qué? Porque entonces básicamente los obligados serán las personas naturales o jurídicas que deban suministrar ese tipo de información, digamos, información que normalmente tiene que ver con la nacionalidad de las personas que están abriendo las cuentas, y quienes deben recopilar o recibir esa información y entregársela a la DIAN serán seguramente las instituciones financieras. Entonces, la norma también dice que la DIAN en todo caso conserva la posibilidad de fiscalizar y revisar los procedimientos para obtener el recaudo de esa información y obviamente también las sanciones aplicables por no entregarla, ¿sí? Es decir, sanciones a las instituciones financieras que sean los obligados a recopilar la información del intercambio automático de información. Siguiente slide, por favor. Y ya un poco para ir cerrando, estas son las lo que llaman las rebajas de enero, pues estas son rebajas que van hasta diciembre y marzo de 2022. Están contenidas en los artículos 45 a 48 del Estatuto Tributario, de la Ley 2155, y básicamente tiene que ver con alternativas para el pago de obligaciones de naturaleza tributaria, sanciones e intereses, y dice la norma, ocasionadas o agravadas con ocasión del COVID-19. Claro, y entonces allí la gran duda es, ¿qué es ocasionado o agravado? La interpretación que por lo menos nosotros hemos hecho tiene que ver con, cuando habla de agravado, es situaciones anteriores a el decreto de la emergencia sanitaria que no se pudieron pagar precisamente por la emergencia sanitaria, y ocasionadas son obligaciones que su exigibilidad ocurrió a partir de la expedición a partir de el decreto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Con lo cual, digamos, la norma prevé, en nuestra opinión, una presunción de las que admite prueba en contrario, pero en todo caso el contribuyente no tiene la obligación de probar nada distinto a que la obligación fuera anterior u ocurrió durante la emergencia sanitaria. Y lo que prevé la norma es una reducción en términos de sanciones e intereses, en el sentido de que estos se reducen, es decir, yo hago el pago del capital hasta el 31 de diciembre de 2021 y las sanciones e intereses se reducen al 20%. Y digamos que los intereses tienen una doble reducción. ¿Por qué? Porque no se liquidan a la tasa de usura, que es la máxima legal permitida, sino que se liquidan a la tasa del IBC, es decir, se baja del 30 al 20% más o menos,
y adicionalmente pago el 20% del monto de intereses y pago el 20% de la sanción con su correspondiente actualización. Entonces, fíjense que es un tema bastante llamativo, sobre todo, por ejemplo, para el caso de las declaraciones de retención de la fuente que son ineficaces, pero también para aquellas obligaciones que los contribuyentes tengan a su cargo y que no hayan podido pagar con ocasión de la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Luego tenemos las figuras de la terminación por mutuo acuerdo y la conciliación contencioso administrativa. Estas son unas formas anticipadas de terminación de procesos y básicamente tiene que ver con la posibilidad que también tienen contribuyentes de reducir los montos en discusión de procesos de naturaleza tributaria en términos de sanciones e intereses, dependiendo de cada caso, siempre y cuando se presente la solicitud a más tardar el 31 de marzo de 2022 y el contribuyente pague la correspondiente obligación de acuerdo con lo que les voy a explicar. Digamos que ahí el requisito indispensable, ¿cuál es? La norma lo que dice es que el acto previo o definitivo haya sido notificado antes del 30 de junio de 2020, en cuyo caso, si se trata de discusiones relacionadas con procesos de determinación o aforo, donde haya un requerimiento especial, una liquidación oficial o una resolución que resuelve recurso de reconsideración, cualquiera de los tres, notificados antes del 30 de junio de 2021, yo debo pagar el 20%, el 100% del capital y tengo derecho a reducir el 80% de sanciones, intereses y actualización. Es decir, que únicamente pago el 20% de sanciones e intereses y debo entonces corregir la declaración. Cuando se trate de procesos sancionatorios, se pagará únicamente el 50% de la sanción actualizada, por ejemplo, un proceso relacionado con una sanción por no informar o enviar información con errores, sanciones de precios de transferencia, sanciones relacionadas con el incumplimiento de deberes formales, todo ese tipo de procesos, las sanciones se reducirán al 50%. En el caso particular de la sanción por no declarar, que es la sanción que prevé el procedimiento de aforo, la sanción se reduce al 70%, igual que los intereses, siempre y cuando yo pague el 100% del impuesto o tributo que dejé de declarar. Y luego, en los actos administrativos donde se imponen sanciones por devolución y o compensación improcedente, en el caso de la sanción por devolución improcedente, yo pagaré el 50% de la sanción y sobre el monto que me devolvieron de manera improcedente, deberé reintegrar la suma de vuelta y pagar el 50% de los intereses de mora y la sanción actual y el 50% de la sanción actualizada, ¿no? O de la actualización. Siguiente slide. El siguiente tiene que, y digamos, la diferencia entre terminación y conciliación es que la terminación son procesos adelantados en sede administrativa, mientras que el proceso de determinación, perdón, el proceso de conciliación tiene que ver con sanciones que se adelantan, o procesos que se adelantan, perdón, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con lo cual, digamos, las grandes diferencias, ¿cuáles son? Primero, que la demanda haya sido admitida antes del 30 de junio de 2021. Dicho de otra forma, si yo tengo un proceso donde la demanda no ha sido admitida o no fue admitida antes del 30 de junio de 2021, lo que me aplica es la terminación por mutuo acuerdo. Ahora bien, si la demanda se admitió antes del 30 de junio de 2021, yo puedo conciliar el proceso y en ese caso la gran diferencia es la siguiente. Si el proceso está en primera instancia, única o primera instancia, las sanciones e intereses se reducirán al 20%. Si el proceso está en segunda instancia, las sanciones e intereses se reducirán al 30%. Digamos que ya pago el 10% más. En el caso de discusiones sobre sanciones dinerarias, sin impuesto o tributo a cargo, la sanción se reducirá al 50%. Y luego, en el caso de la sanción por devolución improcedente, exactamente igual. Reintegro el monto devuelto de forma improcedente y pago el 50% de la sanción y el 50% de los intereses. Otra diferencia tiene que ver con
la posibilidad, o mejor, el trámite de conciliación no se termina ante la DIAN, es decir, en la terminación por mutuo acuerdo, yo simplemente suscribo un acta de terminación ante la DIAN y allí se entiende el proceso terminado. En el caso de la conciliación, el acuerdo o acta de conciliación deben ser allegados al proceso para que dentro de los 10 días siguientes el juez termine de forma anticipada el proceso aceptando la conciliación entre el contribuyente y la DIAN. Esas son como las diferencias. Una nota al margen que es bien importante tiene que ver con la posibilidad que tanto la terminación como la conciliación prevén, que tiene que ver con la posibilidad de celebrar acuerdos de pago. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente yo debo pagar lo que sea que tenga que pagar de acuerdo con la modalidad de terminación o conciliación que estoy aplicando, sino que yo puedo celebrar un acuerdo de pago con la DIAN para pagarlo en cuotas. En ese caso, el acuerdo de pago prestará mérito ejecutivo por el 100% de las sanciones e intereses en caso de incumplimiento. Y luego está el artículo 48, que tiene que ver con la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad en el caso de las sanciones que adeuden los contribuyentes. ¿Esto cómo se explica? Con ocasión de la Ley 1819 de 2016, el régimen sancionatorio tributario previó una serie de sanciones más beneficiosas, como por ejemplo la sanción por inexactitud, que se redujo del 160% al 100%. Si en este momento un contribuyente adeuda, ejemplo, impuesto, sanción de inexactitud al 160% e intereses, puede decirle a la DIAN que para pagar el monto de sanción aplique el principio de favorabilidad, en cuyo caso únicamente deberá pagar el 100% de la inexactitud y no el 160%. Ejemplo, si yo adeudaba 160 millones por concepto de sanción, únicamente pagaré 100 millones, que sería la nueva sanción liquidada si lo hubieran determinado con ocasión de las modificaciones que introdujo la ley 1819. Entonces, digamos, esas son las rebajas de enero. Obviamente, en este tema, pues son importantes las consideraciones financieras y obviamente, si quieren o tienen, digamos, algún proceso que quieran terminar o conciliar, no duden en contactarnos, que en el equipo de litigios y resolución de conflictos de PwC estamos dispuestos en apoyarlos en estos temas que de verdad pueden ser muy beneficiosos y no sabemos si luego del 31 de marzo habrá otra rebaja de enero. Muchas gracias. Bueno, por último, y ya como nos quedan aproximadamente 10 minuticos, vamos a hablar de los programas de apoyo o medidas de reactivación económica, que eso incluye ahí como 3 cosas fundamentales sobre las cuales vamos a hablar en esta última parte. El primero, pues, es el tema del PAEF, que como ustedes saben, es una medida que se extiende, se amplía desde mayo del 2021 hasta diciembre del 2021. Aplica a las personas que en el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido máximo 50 empleados. Sin embargo, si después llegan a tener más empleados, pues lo que pasa es, esto no es una restricción pues que impida contratar, sino que pues máximo el beneficio irá hasta 50 empleados y después tiene más. ¿Cuándo? Mensualmente para las nóminas de julio hasta diciembre del 2021. Sin embargo, se establece que el gobierno podría extender esta medida hasta el 31 de diciembre del 2022. No pueden acceder las personas que tengan menos de 2 empleados, creo que esa fue la presentación, o las personas públicamente expuestas. No sé por qué dejé de ver la presentación, Miguel. ¿Ustedes me confirman si ya la ven? No la veo. No, todavía no. Denme un segundo. Ya, ahí volví. Ahora sí es visible. Sí, Gracias. Si puedes ponerla en modo presentación. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el PAEF. Siguiente. Este es el tema de los incentivos a la creación de nuevos empleos. Entonces,
Si hay creación de empleos de jóvenes entre 18 y 28 años, el apoyo será del 25% de un salario mínimo legal mensual. Si hay otros nuevos empleos y que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales, el apoyo será del 10% de un salario mínimo legal mensual. Y para las mujeres que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales y que sean mayores a 28 años, el apoyo será del 15%. Esto va hasta agosto del 2023, máximo 12 pagos en el año. ¿Nos escucha? ¿Me escuchan ustedes? Aquí alguien me escribió que no se escucha. Sí, se oye muy bien. Ok, listo. No pueden otorgarse estos beneficios de manera simultánea con otro tipo de beneficios, sin embargo, es coexistente con el PAEF. Y si un empleado tuviera 2 empleos, básicamente pues debe ser contabilizado solamente en uno. Y por último, siguiente, el tema del paro, lo que ocurrió durante el paro que tuvimos durante los meses de mayo y junio del año pasado. Este es un apoyo que se denomina apoyo a empresas afectadas por el paro nacional y básicamente consiste en la posibilidad de que el gobierno dé un apoyo del 20% de un salario mínimo legal mensual por cada empleado para cubrir obligaciones laborales de los meses de mayo y junio del 2021. ¿Qué debe demostrar la persona que esté solicitando esto? Pues el empleador que esté solicitando esto debe demostrar una disminución de los ingresos en el periodo mayo y junio frente a lo que tenía en marzo del 2021. Entonces, esta es también coexistente con el PAEF y es un apoyo especial que se estableció dentro de la norma. No sé si, creo que ahí terminamos, Miguel, o falta, bueno, falta un pedacito de otros tributos y con esto ya cerraríamos. Adelante, Albita. No te escuchamos. O bueno, acá si quieren yo cierro, es un tema muy breve, lo que se incorpora con relación a otros tributos. Principalmente se establece la exención a la sobretasa del sector eléctrico que deben liquidar quienes ejerzan actividades de contenido turístico, que es un punto importante aquí a tener en cuenta. Y la más importante que consideramos en función de otros tributos es que se establece un límite a la financiación de estampillas electrónicas, para lo cual se propone realizar un estudio que regule, digamos, este mecanismo de financiación de las entidades territoriales, el cual, digamos, en algunos eventos puede entenderse desmesurado y que las compañías que ejercen actividades en distintas jurisdicciones se ven afectadas con la generación de estas estampillas de manera indiscriminada. Esto básicamente es lo que atañe a otros tributos. Se echa de menos, digamos, algunos aspectos que se habían mencionado en la reforma inicialmente planteada, que Ángela también ya nos hizo la reflexión al respecto, específicamente los denominados impuestos verdes relacionados con el impuesto al carbón, impuesto a los plásticos de un solo uso, impuesto al consumo de plaguicidas, impuesto nacional vehicular, sobretasa a la gasolina, peajes, impuesto al patrimonio e impuesto solidario, que recordemos que fue declarado inexequible en su momento, que fue una medida decretada con ocasión a la emergencia económica que solo gravaba a los servidores públicos. Básicamente esto es lo que queríamos recordarles a ustedes en función de los demás tributos que podían tener impacto y recalcamos que no fue incorporado para que ustedes lo tengan, digamos, sobre la mesa y muy bien mapeado. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, Albita, Javier, Miguel, muchas gracias a todos los participantes. Ahora les cedo la palabra a Efraín para cerrar este evento y muchas gracias por la invitación a la cámara. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todo el equipo de PricewaterhouseCoopers Colombia por concedernos este espacio para presentar todos los puntos y las diferentes modificaciones sobre la reforma tributaria. Gracias a todos los asistentes por participar. Al correo esta tarde les llegará un documento con las memorias del evento y la grabación del webinar. Toda esta información sobre eventos y diferentes promociones las pueden encontrar en nuestras redes sociales
como Holland House Colombia, y también recuerden pues seguirnos, no solo a nosotros, sino también a PricewaterhouseCoopers Colombia. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias, hasta luego, feliz día. Bueno,